que solo va, ay, solo va mi Señor por el camino del alma, ay, solo y que sin amor, ay, solo que solo va, ay, solo va mi Señor por el camino del alma, ay, solo y que sin amor. A solas quisiera. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente, como es habitual cada domingo, a los caminos de la iglesia. Hoy, lo que ha sido la restauración del templo de Los Perales. ¿Dónde están Los Perales? Una localidad más o menos a 15 kilómetros de Quilpué. Y para conversar de ello, nos encontramos aquí con el padre Ricardo Cáceres, párroco de la parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y de María de Quilpué. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Padre, cuéntenos un poco cómo es la vida aquí en este sector de Los Perales, porque ustedes viven prácticamente casi en el centro de Quilpué, pero esto es una zona netamente rural. ¿Cómo es el trabajo pastoral en esta zona? Bueno, nuestra parroquia, que se extiende desde Peironet, más o menos Blanco, hasta Coyihuay, tiene esa característica de ser una parroquia rural urbana. Este sector que es más rural, que podría ser una vida de campo, pero también es una vida también de descanso para muchas personas, lugares donde las personas vienen a pasar el fin de semana. Y nuestra pastoral sigue siendo de la misma tónica como la vamos haciendo en las otras comunidades, tratando de formar un grupo de cristianos que van trabajando, inseriéndose en las familias, en los sectores, visitando puerta a puerta, tratando de hacer aflorar el espíritu cristiano en las personas. Nosotros el año pasado hicimos la grabación de lo que era el proceso de la restauración de este templo. ¿Qué significa para usted como párroco de los Sagrados Corazones de Jesús y María el contar con este templo ya restaurado y que lo vemos que realmente ha quedado maravilloso? Creo que es el resultado de la constancia de un grupo de personas, de cristianos, en cuanto que ahora tienen un espacio digno, un lugar digno, donde pueden celebrar, donde pueden orar, donde se pueden encontrar con Dios, donde pueden vivir su vida sacramental, donde pueden vivir también su trabajo pastoral. Esto va a dar como un más a lo que significa nuestra comunidad, que siendo pequeñita ha estado trabajando constantemente. ¿Cuántas comunidades atiende la parroquia de los Sagrados Corazones? En este momento nosotros estamos atendiendo 12 comunidades. O sea, no es tan pequeñita. No, no es tan pequeñita. Eso significa que atienden desde Quilpué hasta Coyihuay. Hasta Coyihuay. Padre, la inserción de este templo dentro de lo que es el accionar pastoral, ¿qué significa? ¿Cómo entra este templo dentro de lo que es el accionar de la pastoral rural y de la parroquia también? Yo creo que es un proceso que lo hemos continuado desde hace unos años y que lo hemos ido intensificando el año pasado, más o menos en octubre, y que nosotros hemos comenzado a realizar celebraciones semanalmente con la comunidad, lo cual ahora nuevamente continuamos con las celebraciones semanales, no lo hemos dejado. Ahora ha aumentado el número de personas y por otra parte nosotros hemos hecho un puerta a puerta a la comunidad, a todo el sector, y en este momento estamos tratando de llegar a las familias y a todos los lugares de este sector de Los Perales, que no solamente son Los Perales, es también el sector de la Rentuca, los Quillayes, los Coligües, y todo este sector se va a ver favorecido porque va a haber un centro de oración, un centro sacramental, un centro pastoral, un encuentro donde las comunidades van a poder estar acá.
Esto también implica, padre, yo no sé si lo han considerado ustedes, implica que Los Perales no solamente se transforma en un centro de religiosidad, sino que en un centro, ¿por qué no decirlo así?, histórico-cultural. Eso implica también de que, como usted bien lo decía, Los Perales es un sector de descanso, o sea, mucha gente tiene aquí parcelas de agrado y también seguramente la restauración del templo va a hacer que confluyan aquí mucha gente con la curiosidad de ver qué es lo que ha sido la restauración, mucha gente que vive del pasado. Nos hablaban el año pasado de sacerdotes que habían vivido cuando esto era el convento de Los Perales, de los padres franceses, y que vinieron justamente a ver lo que estaba sucediendo con esta restauración. ¿Cómo atender esta especie de turismo religioso? Por una parte, yo creo que la base está, por un lado, en que nosotros seguimos manteniendo este espíritu religioso, nuestras celebraciones, nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo sacramental, pero aquí le vamos a dar un tinte especial. Y ese tinte especial es que vamos a recoger un poco la memoria de nuestra cultura. Por ejemplo, hemos comenzado con celebraciones folclóricas, que va recogiendo un poco el sector, que es un sector rural, un sector de campo y que ha vivido las tradiciones, no solo religiosas, sino que culturales de este sector. El sentir de la gente, ¿cómo ha mirado la gente la restauración del templo? ¿Cómo lo ha sentido, según usted, como pastor y párroco de este sector? Para los de más experiencia, los de edad, la gente adulta, ha sido como una memoria, como un recordar cómo era antes. Hay una añoranza, mucha gente está visitando este templo y recordando lo que fue en aquel momento y le está trayendo mucha emoción y la gente está participando. Y están viniendo con sus hijos, con sus nietos a mostrar lo que era antes. Entonces hay una gran alegría para las personas adultas y estamos viendo mucha afluencia también de jóvenes y de niños que están viniendo a participar en nuestro templo. Ahora, el tema sacramental, ¿cómo se da si alguien, por ejemplo, dice, no sé, tengo el deseo de casarme en la iglesia de Los Perales o quiero bautizar a mi hijo en la iglesia de Los Perales? ¿Cómo se va a manejar todo ese tema pastoral dentro de lo que es el sector? Creo que no hay ninguna variación en cuanto a las normas que nosotros seguimos en la iglesia, en la diócesis, en nuestra parroquia. Siempre tenemos el contacto con nuestra secretaría, tenemos animadores en esta comunidad. Por tanto, las personas que vienen a pedir el sacramento o celebración o acompañamiento espiritual serán siempre atendidas como la hemos atendido a las otras comunidades. ¿Cuáles son las esperanzas que usted tiene con todo este despertar que está causando la restauración de este templo? Yo creo que la primera esperanza es el reavivar religioso de las personas, el reavivar espiritual de las personas de su fe, porque se ve que las personas están con su fe más replegada en su interior, viviéndola en sus familias, pero queremos que esa fe se pueda expresar también en nuestras celebraciones, en nuestro trabajo pastoral, en la vida sacramental. Y estamos viendo cómo las personas están saliendo de sus casas, están viniendo de sus familias y están viniendo a celebrar con nosotros. Ahora hay un desafío aquí también, fuera de lo que significa todo el tema pastoral, hay un desafío de mantención y de cuidado del templo. Bueno, eso le corresponde a la parroquia y por eso nos hemos colocado con el sentido de preocuparnos específicamente de este lugar, teniendo las personas que son necesarias. Hemos creado un equipo de animación, un equipo de coordinación, estamos tirando línea cómo poder mejorarlo en el sentido de aquello que está faltando, de cómo cuidarlo, de cómo mantenerlo, y en eso tenemos personas que son de nuestra comunidad y creo que están con la capacidad de poder cuidarla y mantener este templo. Bueno, yo quiero agradecerle el que haya compartido con nosotros. No sé si usted tiene alguna llamada de urgencia para las necesidades del templo que pudiera hacer a la comunidad en general.
Yo creo que en primer lugar, creo que el seguir invitando a las personas de este sector, que son de la Retuca, los Coligüe, los Quillayes, los Copihue, los mismos los Perales, que vengan a participar en esta nuestra comunidad que se está reavivando y queremos vivir todos juntos este espíritu de fe. Y que obviamente hay muchas necesidades en nuestra capilla, en nuestro templo. Por tanto, acérquense y aquí estamos abiertos para recibir donaciones, ayuda y sobre todo ayuda humana que necesitamos para seguir formando esta comunidad. Muchas gracias, Padre, por haber compartido con nosotros su riqueza pastoral y los proyectos que tienen en mente como comunidad. Muchas gracias a ustedes por visitarnos y compartir este momento. Gracias. Queridos amigos, me encuentro aquí en el Templo de los Perales con el alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambre, impulsor de la obra y reconstrucción y restauración de este templo. Bueno, así es. Bueno, un agrado estar acá, sin duda. Bueno, después de tantos años, porque no fue fácil, esta reconstrucción tuvo su historia, su parte importante. Agradecer sin duda a mucha gente que hizo posible esto, con las primeras conversaciones con el párroco de la época, con el obispo Duarte, Gonzalo Duarte, que tuvimos una serie de conversaciones donde poder primero declararla patrimonio, porque era difícil en ese minuto ver las ruinas, ¿ya? Sobre esta iglesia, y no era fácil decir al Consejo de Monumentos Nacionales, mira, es un patrimonio, independiente de la historia y el afecto que había. Ahora, justamente, ¿qué le mueve a impulsar esto? Porque esto viene desde antes de ser alcalde de Quilpué, el deseo de presentar este proyecto y de restaurar este templo. O sea, ¿qué le mueve a la restauración? Bueno, muchos años yo conocía la historia de la iglesia Los Perales, la capilla, lo que fue los padres franceses. Yo fui parte de ellos, estuve con ellos, compartí varias experiencias, padre Esteban Gumucio, Rolando Puñol, padre Fontaine, en fin, José Vicente, que hoy día está en el Colegio Viña. Son curas que hemos tenido una trayectoria común por mi tiempo de mi vida que yo pasé. Y sin duda era un recuerdo constante de lo que había sido Los Perales para ellos, la formación de los padres franceses. Nace aquí está, en este mismo lugar donde estamos nosotros. La historia del 1892, cuando se pone la primera piedra acá, después en el 1900 ya se construye y los padres están en este lugar. Entonces yo siento que soy parte de esa formación, de esa comunidad, y siempre tuve la idea en mi cabeza esto, y además mi oficina, tú vas y está el cuadro de la iglesia Los Perales, no restaurada, está digamos destruida, y la tenía presente todos los días. Entonces para mí tenía una cosa más afectiva que un proyecto que era turístico, porque todo el mundo me ha preguntado, mira, ahora bueno, importante la recuperación. Hoy día toma una importancia que me parece bien, pero el obispo lo dijo también, aquí lo importante son las personas. Yo creo que aquí la comunidad hubo un giro el día que inauguramos, yo sentí ese clima y lo viví. Y la conversación que he tenido con la gente, creo que la comunidad va a ser parte, era como que faltaba en esta zona, ya el Valle Marga Marga, quizá una capilla, y miren, qué más recuperar esa historia que aquí estuvo la formación de los Sagrados Corazones. Muchos ex Sagrados Corazones podrán hoy día decir, bueno, fueron formados, aquí nació la idea del colegio de Valparaíso, de Viña, de Alamea, o de Manquehue, o de Concepción, que existen hoy día en los distintos lugares. O sea, que comienza una historia en el fondo, se va haciendo una historia de una comunidad y historia también de personas. Claro, yo creo que aquí tomamos los liderazgos. Yo creo, mira, siempre lo he dicho yo, Los Perales es parte de la historia también del país, porque aquí salen sacerdotes con un compromiso social, y yo diría, ¿por qué no político también? En una época
que Chile vivió en los años 60 con muchos cambios en el mundo, en América Latina, y los sacerdotes que estaban acá no estaban ajenos en eso, fueron parte de la reforma. Ellos entregaron aquí este lugar a los campesinos de la época, las tierras, y se fueron a Santiago y a distintas poblaciones a una entrega absoluta. Claro, algunos cuestionan por qué no entregaron todos los colegios. Bueno, esto quedó al obispado, en fin, y creo que fue buena idea, pero creo que esa historia de Chile que vivió está reflejada en estas paredes, y después las paredes que están al lado, los mantos, estos mantos que están aquí, sí, sin duda tienen su historia y para son nosotros. Testigos. Claro, tiene testigos. Hoy día el padre Esteban Gumucio tiene poemas frente a lo que es la historia de este lugar. Entonces yo creo que marca un Chile en un momento importante y que surge acá. Mira, disculpa que sea un poco autorreferente, pero dentro de la ciudad de Quilpué a veces se habla mucho de la historia de lo que es Viña del Mar, Valparaíso, o si no, otras iglesias en Chiloé, en fin. Pero aquí marcó una historia no solamente de la labor pastoral, sino que también marcó una historia de lo que es un Chile ya que jugó un rol que algunos lo van a cuestionar y otros van a estar a favor. Pero eso siempre es así que, bueno, pero lo importante es su historia. Por lo que veo, el alcalde de Quilpué quedó muy marcado con los Padres de los Sagrados Corazones, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Yo creo va a conversar de un tema interesante, el tema... Nunca lo he hablado, nunca lo he hablado públicamente, sí. Pero bueno, un día podremos conversar, pero ese ya es el lado más humano de uno y sí, de la vida que uno ha recorrido también. Muy marcado, muchos les llama la atención mi postura católica, cristiano y ser socialista. Yo creo que eso no es común. La iglesia es amplia. La iglesia no es lo que sale en la noticia hoy día. Hoy día la iglesia tiene distintas personas, como todas las instituciones, como todas. Bueno, y aunque le escandalice a algunos, la iglesia en cierta medida también es socialista en su trabajo. Usted lo dijo. En su doctrina no sé, pero en su trabajo sí. Mauricio, yendo nuevamente a los comienzos del proyecto, ¿cómo se gesta finalmente este proyecto de presentar esta iglesia, este espacio como algo patrimonial? ¿Cómo fue las dificultades que se presentaron? No, mira, lo primero, lo que la gente televidente pueda entender, en Chile es muy complejo declarar las cosas patrimoniales, porque hay un Consejo de Monumentos Nacionales, que es un consejo que está en Santiago. Entonces son señores que yo la verdad no conozco sus nombres, que toman decisiones frente a todo el país cuando hay una presentación de ciertas categorías que hoy día el Consejo de Monumentos Nacionales te indica para que pueda ser monumento nacional y declararlo. Y eso, monumento nacional, es el primer paso que uno tenía que hacer, porque en ese minuto, en esa época, ya estaba el tema de unos fondos que podías tú reparar lugares que eran monumentos nacionales, que era por primera vez que en Chile por mucho tiempo no se declararan las cosas patrimoniales, pero no había una inversión como en otros países, en Europa, que tú lo que es patrimonial, siempre el Estado de ese país se preocupa en poder invertir, en poder conservar esos patrimonios. En Chile no se da eso. Y esto hace, si no me equivoco, hace 10 años atrás, una cosa así, será, o un poco más, se tomó esa decisión como gobierno a través de la subsecretaría regional. Entonces lo primero fue las conversas con el obispo. Porque esto es del dueño de casa, esto es del obispado, ya, y lo administra el obispado, independiente que a través de su iglesia en Quilpué. Pero esas fueron las primeras conversas, que era la voluntad de la iglesia de poder asumir esto como patrimonio. Y eso hubo la voluntad y lo hicimos, y el Consejo de Monumentos Nacionales ayudó, y ahí Mariana, que era nuestra arquitecta, ya se impulsó esto, y un grupo, te lo comentaba fuera de cámara, de funcionarios nuestros que estaban sacando su grado de técnico en administración pública, hicieron su tesis en Los Perales. Y todo este material se recopiló y se logró hacer monumentos nacionales, y eso nos pudo dar la posibilidad de poder finalmente postular al proyecto, que fue muy cuestionado, entre paréntesis, el proyecto.
Cuestionado desde... De algunos sacerdotes que estuvieron ahí, porque aquí esta obra terminó siendo casi 600 millones de pesos. Entonces muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué se invierte? Ya 600 millones, y hoy día los televidentes, por ejemplo, pueden estar escuchándonos algunos, quizás en su casa no tienen ni agua potable ni alcantarillado. Entonces, lo que hay que entender es que estos fondos ya fueron exclusivamente para monumentos nacionales. Entonces, yo estos 500 millones que fueron la primera instancia, yo me la jugué porque se pudieran postular, o si no se los lleva a otro. Pero nunca iban a ir a un alcantarillado, una agua potable, a una vivienda. Solo iban a ir a proyectos de restauración de matrimonio. De restauración de matrimonio. Entonces, y yo creo que, como se lo dije al sacerdote de los Sagrados Corazones, Percy Cable, le dije, Percy, si aquí esto no es un tema de pobreza o mayor, aquí también está el Espíritu Santo. Entonces, si tú me dices que no crees en el Espíritu Santo, ya, creo, pero fíjate, entonces no puede ser esto. ¿Tú crees que hay algo de esto cuando se habla a veces, es sobreestimar también al pueblo de Dios o al común de la gente, que el acceso a la cultura, porque esto es parte de la cultura, o sea, la historia, ya sea de un pueblo, la historia de una institución, sobre todo de los Sagrados Corazones, como tú lo has explicado, tan marcado en nuestro país, la gente tiene derecho al acceso a la historia. Sí, claro, es que yo creo que juega un rol importante lo que yo te decía, el que hoy día tú conversas con el párroco, hoy día que administra esta capilla, la gente es parte de esto, si es parte de la construcción, es parte, las personas hacemos historia con nuestro protagonismo. ¿Ya? Hoy día nosotros estamos haciendo una historia, estamos grabando aquí, estamos conversando con los televidentes, explicándole lo que es la iglesia y estamos haciendo una historia. Y esto es parte de la historia, entonces la historia no la podemos perder. Porque la historia, yo siempre he dicho, ¿sabes lo que es parte de la historia? La identidad cultural es el corazón, ¿ya?, que bombea de un país, de una región o de una comuna. La identidad cultural es tremendamente importante, porque una ciudad, un país sin historia no es nada, no es nada, no hay memoria, no hay conciencia, no hay rectificación, las identidades son importantes en las ciudades y en los barrios también, como una zona como es Los Perales. Ahora, si bien es cierto, se presenta todo este proyecto de restauración, después, ¿cómo viene el tema propiamente de los trabajos de restauración del templo? Porque yo me recuerdo que yo venía a Retiro aquí al lado, y hasta esa época, estamos hablando de los años 80, 90, aquí atrás, detrás tuyo, los muros estaban todos caídos. ¿Cómo se pudo levantar todo esto? ¿Cómo se pudo restaurar todo esto? Lo que pasa, lo primero que nosotros hicimos fue un estudio de ingeniería, que se llama ingeniería de cálculo, en fin, que mide cuál es la condición que tiene y qué es lo que tú puedes rescatar. Porque la primera pregunta fue, ¿era posible rescatar esto? Porque habían opiniones de arquitectos y de ingenieros calculistas que su opinión era que no era posible. Pero como siempre uno tiene una segunda opinión, una tercera opinión. Y nosotros recurrimos a la segunda y a la tercera opinión. Y la segunda opinión inmediatamente dijo que era posible restaurar espacios importantes y hacerlo. Y eso fue el diseño de ingeniería, que el diseño de ingeniería nos dijo, ok, podemos hacerlo, puede realizarse. Y la obra estuvo, te digo, tuvo mucho conflicto, pero no fue por la obra, sino fue por las personas. ¿Ya? La empresa quebró, tuvo un conflicto de intereses entre los trabajadores, los propietarios, las sociedades, y en un minuto, este es un proyecto que debería haberse hecho en 18 meses aproximadamente, y terminamos 5 años, casi al 6º año de poder repararlo. En un minuto tuvimos demanda municipal por los trabajadores legítimamente como colaborador del proyecto. Como municipio fuimos la unidad técnica, fue complejo, nos hicieron las fiscalizaciones en ese minuto, hubo un sumario entre medio, todo esto. Y bueno, yo creo que la perseverancia finalmente, después que pudimos resolver, pudimos recuperar esos recursos, que eso fue lo más importante, ya a través del gobierno regional, las boletas garantías,
pudimos terminar con un proyecto de la última etapa que sin duda dio el término de esta iglesia. Pero no estuvo ajeno a un caminar. Yo siempre he dicho, la iglesia, los caminos que toma la iglesia nunca son fáciles. Nunca son fáciles. Bueno, y los desafíos son siempre... Y así, la vida es así, la vida cuando las cosas son muy simples, no se aprecian. Y yo creo que hoy día se aprecia, todos lo cuidamos. Esto, mira, lo interesante detrás de todo este proceso es que esto no es solo, uno no puede decir la Capilla de los Perales es del obispado. Hoy día la Capilla de los Perales es de la ciudad, de Quilpué, es de la región. Justamente, ¿qué beneficio, o sea, digamos, para la comuna, para la comuna propiamente tal, cuáles son los beneficios, tanto espirituales, culturales y también, por qué no decirlo así, hay mucha gente que tiene sus parcelas de agrado acá, entonces también puede ser un centro turístico esto. Claro, lo que pasa es que yo creo que para la comunidad el tema espiritual y todo lo que significa tener una capilla, independiente de su historia, yo creo que es importante. Partamos por ahí ya la ciudad, el sector, como me lo ha dicho gente que dice, bueno, que bueno tengamos una capilla cerca, es católica, viene a misa. Y la capilla. Y tiene la capilla. Sí. O sea, entonces, yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, en que yo creo que la ciudad reconoce, y aquí yo quiero decir reconoce, ya una identidad, lo que hablamos anteriormente, cultural. Lo mismo nos pasó nosotros con Carosi, que compramos Carosi, el actual teatro ex Velarde, Juan Busto, que le pusimos. Ya posteriormente esperamos tener la Feria de Belloto nosotros como parte de patrimonio también, como una cosa patrimonial de la historia. Entonces, eso hace reconocer. Hoy día la iglesia, la gente la reconoce como, bueno, la iglesia de los Perales, los padres franceses, de Chile, ¿no? Dicen, los Perales, la comuna de Quilpué. Y yo creo que eso tiene una importancia relevante porque en el fondo hay un reconocimiento a una ciudad que se miraba, perdona que te diga, antes que fuera provincia, como muy despectivo los del interior. Se tomaba como, yo lo notaba como despectivo. Mira, no, ¿tú de dónde soy? De Quilpué. Ah, soy del interior. Hoy día yo creo que no es el del interior, hoy día la ciudad está consolidada y esto ayuda sin duda a tener una identidad y todos los que somos quilpueínos, bellotinos, sentirnos parte de esta identidad. ¿Cómo ha sido el trabajo en común con la parroquia? Porque esto, como bien lo dices tú, lo administra pastoralmente la parroquia Los Sagrados Corazones, pero en cierta medida también hay una cierta dependencia de la municipalidad por todo el empeño y el trabajo realizado acá, digamos. No, bueno, yo creo que hay las mejores relaciones, yo creo que la disponibilidad, nosotros sabemos, ya de hecho el párroco, el padre Romero indicó e instruyó todo lo que hoy día había que hacerlo y cómo trabajarlo también como iglesia y la coordinación siempre que hemos tenido nosotros con la iglesia, no es un tema por lo menos. Para mí es relevante el rol que juega la Iglesia Católica, en este caso, y las otras iglesias. Entonces, son parte de nuestra comuna, de nuestra ciudad. Así que yo creo que hemos estado, paulatinamente se están haciendo las misas, yo creo que van a haber coordinaciones de visitas. Ahora, ¿se podría hablar de un centro cultural dentro de los Perales? Bueno, tendríamos que conversarlo con el obispo. No, pero me refiero yo que este sector... A mí me gustaría aquí al lado tener un centro cultural, yo estaría feliz, usted no sé si estaría contento, pero yo estaría feliz, aquí es un espacio importante que yo creo que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la historia, sería hermoso, ¿me entiendes? Para mí creo que hay que generar los espacios, hay que hablar con el Seminario San Rafael, aquí tú sabes perfectamente, lo administra el otro espacio que es de retiro, en fin, hay un espacio ahí que son estudiantes, que hay muchos quilpueínos, entre paréntesis, que estudian en el Seminario San Rafael y conocen este lugar. Entonces, todo esto se va mezclando, la educación, el sector, lo que significa los habitantes de los Perales, los Quillay, todas estas zonas, todo este valle que es el Marga Marga, la ciudad, en fin, yo creo que es un tema que queda por construcción, ya que tiene que ir construyéndose. Lo pregunto porque hasta hace poco se han estado dando una tanda de conciertos, esto podría perfectamente también servir como un... Por supuesto, estuvimos a punto de inaugurar con el maestro Roberto Bravo, pues no nos coincidió la fecha, pero estuvimos a punto con el maestro Roberto Bravo
y no dudes que está contemplado ya venir aquí a algún concierto importante, cultural, poder hacerlo acá y por qué no decirlo en el verano. Pero primero yo siempre he dicho que hay que terminar los ritos. ¿Ya? Los ritos son importantes y hay que terminar. ¿En qué rito estamos aquí? Estamos en los ritos, primero haber inaugurado, segundo que la gente venga y esa ansiedad de conocimiento, que venga a la misa, conozca la iglesia, conozca esta capilla, cómo es, cómo se desarrolló su historia, y después todo decante en su minuto. En el verano nosotros le daremos más el apoyo ahí y tenemos que ponernos de acuerdo con la parroquia para ver ciertos conciertos, como lo hemos hecho en otros lados, con otras capillas e iglesias dentro de la comuna, con los conciertos Roberto Bravo, que lo hicimos incluso en la del centro, ahí hemos tenido varios conciertos importantes. Entonces, este es un lugar que ya tiene también su corazón en la cultura. Ya vemos el templo terminado, un cierto día restaurado, satisfactoriamente. ¿Qué podríamos decir? Misión cumplida. Misión cumplida. Misión cumplida. Ahora yo creo que otro camino, otra etapa, creo que cumplimos. Agradecer a todo el mundo que sin duda hizo posible, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los profesionales, que muchos no están, ¿ya? Porque pasó bastantes años, están en otros roles, que lograron, el NEME, que nosotros decíamos, el CEPLAC, un hombre muy católico también, que estuvo conmigo en la CEPLAC, que jugó un rol fundamental, lo tengo que decir, él muy empeñoso, pudimos sacar esto adelante en su minuto, lo conversamos, lo discutimos bastantes veces y pudimos lograrlo. Entonces yo creo que la satisfacción de decir ya cumplimos con esta etapa, y hoy día una segunda etapa, que es lo que hablábamos anteriormente, recuperar la historia, ver la vida y la fe aquí cuando se va a mezclar, y un camino distinto. Yo le decía a mi periodista hoy día cuando venía camino acá, en el 1892 se inician las primeras piedras acá, en el 1900 se inaugura, y nosotros en el 2015 reinauguramos ya y retomamos esta historia nuevamente, que sin duda nació aquí, los padres franceses, los llamados Sagrados Corazones. Mauricio, yo quiero agradecerle el que haya compartido con nosotros esta experiencia de lo que ha sido la reconstrucción de este templo, agradecer también la labor, el esfuerzo que se puso por devolverle esto al sector de la comuna de Quilpué, y bueno, el que haya compartido con nosotros hoy día la experiencia y lo que ha sido también parte de esta historia. Bueno, yo al contrario, decirle, la iglesia tiene múltiples cosas, y que la gente, que los televidentes, yo creo que más católicos que escuchan, y los que son más críticos, ya decirle que también tiene otra faceta, esta historia que se marcó en la ciudad de Quilpué y marcó el país, y por qué no decirlo en América Latina, con sacerdotes importantes. Nosotros somos parte de esa historia, y hoy día estamos reconstruyendo esa historia y haciendo otra historia y otro caminar, ya que sin duda es sumamente importante para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes.